El siguiente programa contiene elementos tipo A y B que solo pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Pesadilla, el nacimiento del terror. El Dr. Jekyll y el Señor Hyde. En el otoño de 1885, el escritor escocés Robert Louis Stevenson, mejor conocido por escribir historias de piratas y series de poemas para niños, tuvo una pesadilla muy adulta. La mayoría de mis remordimientos se acabaron. Mis huesos se transformaron. Había algo extraño en mis sensaciones. Supe al respirar en esta nueva vida que sería mucho más débil. Y en ese momento vi por primera vez la apariencia de Edward Hyde. ¡Ah! El hombre en realidad no es uno, sino dos. Supongamos que separamos a esos dos seres, liberando al hombre bueno y dejándolo recorrer su largo destino, y segregar al malo, y así dejarlo destruirse a sí mismo en su propia desolación. En enero de 1886 fue publicada una historia que redibujaría el mapa del horror. En lugar de demonios y diablos afuera, trataba de demonios y diablos adentro, y en el proceso se introdujo una nueva frase al lenguaje del inglés. ¿Crees que el Dr. Jekyll se estaba enamorando de ti? Tú y tus sueños de inocencia. ¿O acaso crees que cuando lo miras, a los ojos ves un poco de mí, a Hyde? El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde hizo famoso al autor de 35 años de edad, Robert Louis Stevenson. Stevenson siempre insistió que el nombre debía ser pronunciado Jekyll, en parte porque esa es la forma en que los escoceses lo pronuncian, y en parte porque significa que Hyde y Jekyll riman con las palabras en inglés Hide y Seek. Pero la historia es mucho más impresionante que la que todos creemos que leímos, ya que sus dramáticos conflictos y tensiones son con el mismo Stevenson. Entre su vida pública y privada, entre la realidad y sus sueños, entre la conformidad, el arte y hasta entre los angostos callejones o calles de la vieja ciudad de Edimburgo y la bien planeada nueva ciudad con amplias calles y espacios abiertos. Sobre todo, tal vez, entre el adulto y el niño. Para el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, todo comenzó con la pesadilla sufrida por Robert Louis Stevenson en la oscuridad de su niñez. En la noche, en el silencioso teatro de su mente, gritaría al mundo sus pensamientos de romance, aventura y pesadillas espeluznantes, teniendo sueños alrededor del mueble que guardaba la ropa en su habitación. De todo esto saldrían sus famosas historias, tales como La Isla del Tesoro con un pirata sin una pierna, cuentos de días soleados y a veces oscuras noches. Tuvo una niñez triste, después lo diría,
llena de miedos, insomnio, dolorosos días y noches interminables. Fue aquí, en este vecindario lleno de casas, llamado Heriot Row, en el corazón de la nueva parte de Edimburgo, donde creció Robert Louis Balfour Stevenson. Su padre venía de una familia de ingenieros quienes construían la mayoría de los faros de mar alrededor de esta costa tan peligrosa. Y su madre venía de una familia de partidarios y ministros de la iglesia. Así que Louis, como era llamado, hijo único, creció de acuerdo a las estrictas reglas victorianas de la clase profesional de Edimburgo, donde la palabra respetable era la máxima alabanza posible. Pero era un niño enfermo y con problemas de respiración, quien siempre parecía mal alimentado y víctima de toda enfermedad que hubiera en el medio ambiente. Así que pasó la mayoría de su temprana edad en la habitación del número 17 en Heriot Row. Es posible que haya sufrido de la tiroides, lo cual pudo afectar la estructura de sus huesos, pero no fue heredada de ninguno de sus padres. Como su madre Margaret era una inválida permanente en ese entonces, ya que sufría de problemas pulmonares y estrés, y su padre siempre estaba lejos por motivos de trabajo, pues era consultor para la compañía que construía los faros, la relación más cercana de Louis fue con su enfermera de tiempo completo, quien era la hija de un pescador y cristiano fundamentalista de Fife llamada Alison Cunningham, o Cami. Cami llenó su cabeza con historias acerca del fuego infernal y la condena eterna, y le leía la Biblia una y otra vez, con la esperanza de persuadirlo de que hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que están de rodillas y que cantan himnos, y aquellos que están en el camino de la horca y el hoyo sin fondo. Durante el día, apenas podía decir algo sin agregar las palabras "si me lo permiten", y de noche, cuando Cami estaba en cama, permanecía despierto y llorando por Jesús, aterrado de cerrar los ojos porque sentía que se iría al infierno. Cuando cerraba los ojos, no era de extrañar que tuviera pesadillas que permanecieron en él por el resto de su vida. Y en algunas de ellas, las más confusas, la idea de pecado, decía él, era extrañamente atractiva. Su libro de poemas para niños estaba dedicado así: para mi segunda madre, mi primera esposa, quien era Alison Cunningham, su enfermera. Esto nos da una muy buena idea de lo que pasaba por la cabeza de Louis cuando estaba en cama. Todo lo que rodea la casa es la negra noche. Contemplando a través de mi ventana, se sube por las esquinas escondiéndose de la luz y se mueve con el movimiento de las flamas. Ahora mi pequeño corazón empieza a latir como un tambor con el aliento del coco en mi cabello. Y alrededor de las velas, las sombras distorsionadas se acercan y siguen sus marchas subiendo por las escaleras. Las sombras de los barandales, de las lámparas, del niño que va a la cama. Todas las malvadas sombras acercándose vagabunda, con la luz negra por encima. Robert Louis Stevenson de Edimburgo creció en esta ciudad llena de contrastes. Estaba la moderna ciudad clara y brillante, cuidadosamente planeada y que se estableció bajo un sistema de calles amplias, con glorietas y pasajes limpios. Fue la primera ciudad británica que hacía a Edimburgo lucir como una ciudad europea de gran estilo. Y por el otro lado, más allá de los picos de los castillos, estaba el viejo y medieval pueblo, triste, oscuro y peligroso, con sus estrechos callejones y calles, junto a los angostos y altos edificios. Caminar alrededor de las viejas calles del pueblo, decía Stevenson, era como mirar algo abandonado y muerto. Louis se cansó de los opresivos valores presbiterianos de sus padres y estaba encantado por el viejo pueblo y su entorno. Me gusta la noche en la ciudad, escribió,
las calles alumbradas y el danzar de las mujerzuelas. Esta ciudad entera de Edimburgo, agregó, lleva una doble existencia. ¿Recuerdan el armario en la recámara de Lewis? Bueno, fue construido por el legendario diácono Brodie, respetado trabajador de día, ladrón del viejo pueblo de noche. Brodie fue colgado en 1788 de un patíbulo de madera diseñado por él mismo. La idea de que detrás de los ojos de un hombre hay una oscuridad oculta empezó a tomar forma en la mente de Lewis. ¿Qué va a tomar? Una cerveza, por favor. Está bien, aquí tiene. Sí, gracias. Cuando era estudiante en la Universidad de Edimburgo, Robert Louis Stevenson bebía con sus amigos aquí, en Rutherford Arms o en la calle Drummond. Escribió que las prostitutas eran mucho más honestas que la mayoría de los clientes y empezó a tener serias diferencias con su padre acerca de la religión. Salud a todos. Se estaba saliendo cada vez más de la establecida sociedad de Edimburgo. Para cuando se convirtió en estudiante universitario en la Facultad de Ingeniería, pareció que se estaba dirigiendo a su propia doble vida. Como hombre de ciencia, debemos ser curiosos. No debemos guardar los secretos del cuerpo humano, en la enfermedad o en la salud. Hoy quiero hablar de algo grande, el alma del hombre. El hombre no es uno solo, sino dos. Estos dos sostienen una eterna lucha en la naturaleza del hombre. A pesar de que están encadenados, una cadena representa la represión del mal y la otra el remordimiento del bien. Ahora, si estas dos células pudieran ser separadas, ¿qué tanto liberaría el bien en nosotros? ¿A qué alturas llegaría? Y la llamada malévola, una vez liberada, ¿se satisfacería a sí misma para así no causar más problemas? Durante su tiempo como estudiante aquí, Robert Louis Stevenson seguía teniendo un extraño sueño de aventura, como él lo llamó, en el cual pasaba sus días trabajando en un anfiteatro, con su corazón en su boca y mordiéndose los labios, viendo monstruosas malformaciones a su alrededor. Y en sus noches soñaba subiendo una interminable escalera en algún lugar del viejo pueblo y viendo un desfile de cosas desagradables bajando de esas escaleras y pasando junto a él. Al llegar al final de las escaleras, ya era el amanecer y hora de volver al anfiteatro de nuevo. Tenía este sueño tan seguido que fue a ver al doctor para que le diera un sedante. El sueño parece haber sido sobre la ambición por lo que se esperaba de él. Las escaleras circulares, su culpa por ser un joven privilegiado, las cosas desagradables y el horror de las malformidades de los cuerpos, lo que le recordaba tal vez un poco a él mismo. También era por la fuerte atmósfera médica de la universidad que ya empezaba a atraparlo. Se sabe que pasaba tiempo con sus compañeros estudiantes de la Facultad de Medicina, pero mientras albergaba su don como escritor, era también jalado por las leyendas de Edimburgo y en particular las de acciones feas en extraños lugares y que tenían una cualidad romántica, como él lo escribió, leyendas tales como las de las historias de William Burke y William Hare. A finales de 1820, Burke y Hare surtían cuerpos como negocio a las clases de anatomía del Dr. Robert Knox, y a diferencia de otros que preferían robarlos de las tumbas con el mismo propósito, Burke y Hare habían tomado el camino corto, ya que asfixiaban a sus víctimas y así proveían los cuerpos más frescos del negocio. Cuando Burke fue colgado en 1829, su cuerpo fue disectado en público por el profesor de anatomía de la universidad. Su esqueleto y su impresión facial fueron donados a la colección permanente, y aquí está la impresión facial tomada del cadáver de William, mostrando las marcas de la soga con la que fue colgado. Y junto a esta, la impresión facial en vida de William Hare. Como William Hare entregó a su amigo, fue evidencia para el rey y entonces lo dejó en libertad. Pero la colección permanente de la universidad guarda algo que fue aún más extraño. Un libro de bolsillo ligado a la piel de William Burke. Al parecer, los pedazos de Burke pusieron de manifiesto un recordatorio entre los médicos posteriores a los hechos. Un recordatorio para los hombres en la era de la resurrección.
Stevenson sintió una afinidad con el lado oscuro de la ciudad. Cuando al fin se convirtió en escritor profesional, adaptó la leyenda de Burke y Hare en una historia corta llamada El secuestracuerpos. Pero en su historia, Stevenson hace al profesor de anatomía de la universidad, el Dr. Knox, el verdadero secuestracuerpos y no Burke y Hare. Robert Knox, respetable doctor de día, traficante de cuerpos de noche. El precursor de Jekyll and Hyde. Era la política del Dr. Knox no hacer preguntas en sus tratos con los cuerpos. Ellos los traían y yo pagaba el precio, solía decir. Cuerpos que han estado enterrados y que esperaban tener un diferente despertar. Llegan al espeluznante terror de la resurrección de la pala y el asadón. El ataúd era forzado, la tierra removida y las víctimas melancólicas uniformadas. Después de descansar ahí por solo unas horas, eran llevados para ser expuestos de una manera indigna ante una clase llena de chicos estudiantes de medicina. Ahora deben mirar de cerca, señores. Es el corazón mismo. En 1873, Robert Louis Stevenson dejó lo que él llamó la inclemente ciudad de Edimburgo con una obsesiva situación de respeto por siempre. La ciudad de los burgueses había sido seriamente afectada por algunas de las cosas que él escribió sobre ese lugar. Durante los siguientes 10 años, viajó y escribió guías de sus viajes por Francia, Inglaterra y América, el equivalente victoriano del trotamundos. Al parecer era bueno para su salud. Eventualmente, en 1884, sus doctores le dijeron que se mudara hacia un poblado junto al mar, Bournemouth, un extraño lugar donde escribiría Jekyll y Hyde. Después de Londres, Bournemouth tenía más hoteles que cualquier otro pueblo del área. La ciudad acababa de ser unida por la línea del tren y por lo mismo su población había aumentado a 17,000 personas y el muelle acababa de abrir al público. Las grandes atracciones eran la brisa del mar, el muelle, la playa, el parque y la esencia de las flores. En ese entonces, un crítico escribió de Bournemouth: se ha convertido en una colonia de gente que busca la salud, la casa de los inválidos de Inglaterra y de la incultura británica. Era lo más lejos que se podía llegar de Edimburgo sin dejar la ciudad. Cuando Robert Louis Stevenson se mudó aquí, se había casado con una divorciada de Indianápolis que era 11 años mayor que él, Fanny Vandergriff Osborne. Era dura, tenía ideas fuertes del Medio Oeste sobre la moral y él la solía llamar madre. Sus padres y familia estaban felices. Tanto así que el padre de él le dio de regalo de bodas una casa y a Fanny 500 libras esterlinas para amueblarla. La casa era moderna, una villa de 2 pisos en ladrillo amarillo que ellos llamaban Skerryvore, en honor de los famosos faros construidos por su tío Alan Stevenson. Actualmente solo existen los cimientos, porque la casa fue destruida por una bomba durante un ataque en la Segunda Guerra Mundial en noviembre de 1940. Louis y Fanny se establecieron aquí en 1885, pero el periodo de convalecencia de Louis duró poco. Bournemouth tampoco era bueno para sus pulmones. A veces estaban tan congestionados que apenas si podía hablar, y las pesadillas de la oscuridad de su corazón empezaron de nuevo.
Robert Louis Stevenson estaba lejos de ser el típico dueño suburbano, o de hecho el típico convaleciente de Bournemouth, y se sintió incómodo los 2 años y medio que pasó aquí. Dijo, no me gusta la tendencia de mi salud, ya que no me deja hacer absolutamente nada. Y comparaba su vida como poco cómoda y decía sentirse como ave enjaulada. En esta casa estaba sumamente enfermo, más de lo que había estado antes, con hemorragias y congestión en sus pulmones, dolor de cabeza, gripe y fiebre. Un vecino llamado Clive Holland pasó a verlo cuando estaba más delicado de salud y más tarde grabó sus reminiscencias para la BBC. Fui una tarde y esperaba en una pequeña habitación. Estaba sentado ahí en silencio pensando, cuando oí un ruido y miré por la puerta hacia la escalera y vi a la señora Stevenson bajando con Robert Louis Stevenson en sus brazos, cargándolo como si fuera un bebé, con su cabello oscuro cayendo sobre su brazo. Lo trajo a la pequeña habitación y lo puso en el sofá. Y me pude percatar de que la señora Stevenson tenía una rebelde sonrisa en su cara. Y luego le dijo, no debes hablar mucho. Y se fue. Stevenson estaba ya tan enfermo que Fanny se convirtió en su enfermera de tiempo completo y lo protegía de los visitantes, celebridades y cazautógrafos, incluyendo algunos de los más célebres artistas de esos días que querían ver al autor del exitoso libro La Isla del Tesoro para darle regalos, lo que convirtió a esa villa provincial por fuera en una gran galería de arte por dentro. Los visitantes a Skerryvore, tales como Clive Holland o un fanático o un crítico de Londres, llegaban a una nueva casa de Stevenson. Ellos caminaban por un pasillo con las paredes pintadas por amigos artistas, y este pasillo los llevaba al comedor. El comedor tenía un tapiz de William Morris y sillas Sheraton del siglo XVIII, y sobre la chimenea un faro con la inscripción J.M.W. Turner en la campana, un faro diseñado por el abuelo de Stevenson. Y en esta pared, un espejo de ornamento donado por el novelista Henry James. Por aquí en estas paredes, unas armas de bucaneros clavadas a las paredes, regalos de fanáticos de la Isla del Tesoro y un cuadro del artista americano John Singer Sargent, mostrando en un lado de la pintura a Louis caminando, jugando con su bigote en una chaqueta de terciopelo. Y del otro lado, bastante atrás, Fanny, vistiendo un extraño sari hindú, descalza y sentada en un sillón. Entre las dos figuras de la pintura, según escribió el propio Louis, había una puerta abierta mostrando la entrada y las respetadas escaleras. Encima de las escaleras, justo arriba de mi cabeza, había una biblioteca llena de libros. Hasta ahí lo que escribió Louis. Y por aquí, en la segunda parte, estaba su habitación, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, con la vista al mar. Bueno, los árboles eran más chicos en aquel entonces, y rodeado de botellas de medicinas que él compraba en el vecindario. Fue en esta habitación que Robert Louis Stevenson escribió El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde luego de una pesadilla, después de un particular y poco agradable ataque de hemorragia y fiebre que le duró 3 días. La mezcla pronto empezó a efervecer y la poción cambió a un color púrpura oscuro. Puso el vaso en los labios y lo bebió todo de un sorbo. Le siguió un grito. Se sofocó y, alocado con los ojos inyectados, gemía con la boca abierta
Y tal como lo veía, sucedió lo que creo fue un cambio. Aparecía hinchado. Su rostro se puso de color negro. Este parecía derretirse y alterarse. No puedo. No puedo. Para mí es algo indecente. Es que yo... Tu conducta fue muy mala. Aún no termino. Stevenson había sacado de su mente una historia sobre hipocresía y una doble personalidad, estando seriamente enfermo. Volverás pronto, ¿verdad? El resultado de la pesadilla fue sobre el Dr. Jekyll tomando la poción y transformándose en el Sr. Hyde, y de cómo la transformación se volvió involuntaria e incontrolable. ¡Libre! ¡Libre! ¡Al fin! Cuando Stevenson despertó, empezó a escribir frenéticamente, pero a Fanny no le gustó lo que había escrito. Dijo que era una historia muy oscura y demasiado horrenda, y en ese momento arrojó el manuscrito al fuego. La historia de cómo escribió Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es tan famosa como la historia misma. Y fue así. Louis tuvo su pesadilla, y estuvo seguida de un periodo activo de escribir, 30.000 palabras en 3 días. Y luego Fanny Stevenson lo criticó, y Louis lo tiró al fuego y lo destruyó. Fue seguido de otro frenético periodo de actividad, 6 días para escribir la historia entera de cómo la conocemos hoy. Un logro increíble para cualquiera, pero para alguien que sufría de hemorragias en los pulmones en ese tiempo, todavía más asombroso. De hecho, esa es la versión autorizada de la historia. Para mala fortuna, estos no fueron publicados hasta ahora, y hay documentos de la colección de la Biblioteca Nacional de Escocia que prueban que la historia no sucedió así. La pesadilla sí ocurrió. Louis escribió al respecto un año después, y hay un par de cartas con la fecha exacta, las cuales confirman el momento exacto del nacimiento de la historia. Hay una carta de Fanny Stevenson que le escribió a un amigo y donde expresa sus preocupaciones usuales por la salud de Louis y dice que trabajaba duro, pero teme que sea un desperdicio de energía en su último trabajo y agrega, ha estado sufriendo de pesadillas infernales y dolores de cabeza por las noches, la asociación entre la pesadilla y trabajar con esfuerzo. Hay otra carta escrita por su hijastro, Lloyd Osborne, a Maggie Stevenson en Harriet Row, en Edimburgo, donde dice, Louis está bien, aunque sigue muy débil. Ha estado escribiendo la más terrible historia que dice se le ocurrió una noche. Con certeza es una de las más aterradoras y desagradables historias que he leído, pero la primera parte, la desaprobación de Fanny y la quema del manuscrito, no son mencionados en ningún documento de ese tiempo. Tendremos que esperar la biografía autorizada, escrita bajo la supervisión de Fanny y de la estricta supervisión del primo de Louis, Graham Belfar, quien era además amigo de Fanny. Él fue el primero en publicar la versión de la historia del manuscrito quemado. Esta fue publicada 7 años después de la muerte de Robert Louis Stevenson. Mientras Belfar estaba investigando, tuvo algunos problemas con la parte de los años que pasó en Bournemouth cuando escribió la novela, así que le escribió a Fanny y a Lloyd para obtener más información. Y Fanny respondió. Aquí hay mucha correspondencia que él recibió mientras escribía el libro. Ella respondió con una carta en la que por primera vez cuenta que él quemó el manuscrito. Cuenta que criticó la historia y que Louis subió a su habitación y en ese momento tocaron a la puerta. Y que cuando ella entró a la habitación, Louis apuntó con dramatismo a una pila de cenizas en la chimenea, diciendo que tenía razón y la había quemado. Casi desfallezco, dice ella, y luego agrega que Louis tomó su consejo y reescribió la historia como ella creyó que debía ser escrita y no como él creyó que debía ser escrita. Belfar contestó diciendo que estaba bien lo que había hecho y que Robert Louis Stevenson sabía lo que hacía. Le preguntó, ¿estás segura de que quemó la primera parte y estás segura de que no sabes de qué se trataba? Así que Fanny y Lloyd se volvieron a escribir. Esta es la carta de Fanny.
Y le reitera, mi objeción era de que la historia era una alegoría y que él no la había hecho. En otras palabras, dice que Stevenson no había escrito la historia y que Fanny tuvo que decírselo. Una interesante versión, creo yo, pero bueno, él quemó la primera parte porque ella se lo pidió. En fin, Belfer recopiló la correspondencia y las notas que él recibió en una versión pública de la biografía autorizada. Y aquí, impresa en 1901, está la clásica versión de la historia de la quema del manuscrito. Le di mi crítica a mi esposo y dejé la habitación. Después de un rato oí que llamaban a la puerta. Cuando regresé lo hallé sentado en la cama apuntando hacia una pila de cenizas. Había quemado toda la primera parte, arguyendo que había tomado el punto de vista incorrecto y así que había destruido el manuscrito. Esa es la versión oficial, pero ni Stevenson ni ninguna otra persona jamás lo mencionaron en la época, y eso que Stevenson era el tipo de hombre que lo mencionaba todo. Así que ¿por qué alguien habría querido inventar tales leyendas? Fanny Stevenson estaba convencida de que la gente que pagaba por los libros de Lewis querían que fuera todo un galante escritor de historias de aventura, no el escritor de horrendas novelas de ficción. Y también ella sabía que tenía un corazón oscuro, el cual podría arruinarlo todo. Así que tuvo que presentarse públicamente como el ángel guardián que protegía a Lewis de él mismo y que protegía a Lewis para el beneficio del público. Cuando se publicó la biografía autorizada de Graham Belfer, uno de los amigos cercanos de Lewis dijo, lo hace ver tan duro como era, como una figura de chocolate o una esfinge de azúcar. Pero era demasiado tarde. La imagen ya estaba, y muy pronto la familia de Fanny la empezó a cimentar, siempre embelleciendo la leyenda, y siempre para la ventaja de Fanny. Empezando por Lloyd Osbourne, su hijo, un íntimo portarretrato de Robert Louis Stevenson, y luego su hermana Nellie Sánchez, la vida del señor R.L. Stevenson, y después su hija Isabel Field, Memorias de Robert Louis Stevenson. Y luego Fanny la hizo pública con su introducción a la gran edición del trabajo de R.L.S., contando la historia de cómo se quemó el manuscrito. Y luego el vecino de Bournemouth con un libro llamado R.L.S. y su sine qua non, siendo Fanny la sine qua non, por supuesto. Y finalmente, Recuerdo a Robert Louis Stevenson, el cual incluye reminiscencias de todo mundo, incluyendo hasta el lechero. Todos parecen estar de acuerdo en que el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde fue una aberración, producto de una mente enferma, el lado opuesto de la vida de Robert Louis Stevenson. El punto de todo parece ser que tal vez hubiera sido mejor si la historia jamás se hubiera publicado. Pero el libro fue publicado en enero de 1886 y luego de las moderadas críticas literarias se llegó a la conclusión de que era un cuento de moralidad más que una historia de terror. Así que estaba bien leerla, extraño caso ya que el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde vendió 40,000 copias en los siguientes 9 meses, nada más en Inglaterra. Era un libro respetable acerca del bien y el mal y fue el texto para sermones por todo el país. Pero cuando Richard Mansfield, un actor y gerente americano, llevó su versión dramática al Teatro Lyceum en el otoño de 1888, se volvió un poco menos respetable. La obra parece no haber sobrevivido, pero es posible reconstruirla con las reminiscencias del actor Richard Mansfield. En la versión de Mansfield, el Dr. Jekyll tenía una novia llamada Agnes, y el Sr. Hyde tenía un motivo, y era matarla. Y de hecho consigue matar a su padre. Pero el mayor cambio es la actuación de Richard al personificar a ambos, al Dr. Jekyll y al Sr. Hyde, estableciendo una tradición que permanece hasta nuestros días de cómo presentar la historia. En el libro, el Sr. Hyde es más pequeño y más joven que Jekyll, pero es un ser diferente que surge del interior del Doctor. Pero en la obra era la misma persona, y Mansfield intenta variar su actuación al hacer parecer a Jekyll increíblemente santo y a Hyde sumamente horrendo. Pero fue la transformación lo que llamó la atención.
Sin ocultarse detrás de la escenografía, ni abandonar el escenario, y sin utilizar un doble, él simplemente cambiaba de Dr. Jekyll a el señor Hyde a plena vista del auditorio. ¿Cómo lograba esto? Primero, cambiaba su postura a un poco más jorobado, un poco como un chimpancé, y luego ponía sus dedos en forma de garras, y su voz iba de normal a gutural y aumentaba el volumen. «Destruiré mi alma», cosas así. Pero sobre todo, usaba las luces y el maquillaje, cambiando por completo la estructura de su cara. Las luces cambiaban gradualmente y reaccionaban con el maquillaje. Era tan simple como eso. La parte más difícil era saber si el encargado del escenario había hecho su trabajo correctamente, porque Mansfield no sabía si la transformación había tenido éxito. Lo único que podía hacer, decía, era ver la cara del auditorio. Si empezaban a desmayarse, sabía que la transformación había sido exitosa. ¿Quieres quedarte como eres? ¿O quieres que tus ojos y tu alma sean vistos como si se viera el mismísimo demonio? No seré persuadido por esa farsa. Entonces observa. Así que ahora el público tenía una fuerte imagen del doctor cambiando a bestia y de bestia una vez más a doctor. En el preciso momento que esta transformación tomaba lugar, el joven Sigmund Freud estudiaría la hipnosis y la histeria como formas de alcanzar el yo interno, y la nueva ciencia de la patología sexual empezaba a despegar. Era inevitable que las personas empezaran a hacer conexiones entre los dos. Edward, son las 6 de la mañana. Es hora de que te vayas. Señora Robertson. Señora, ¿qué pasa? ¿Está bien? Aquí estoy, calma. Calma, señora. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Oficial, vaya por el inspector, deprisa. ¿Qué sucede? No lo sé. Véala, está como histérica. No sé qué le pasa. El Dr. Jekyll y el señor Hyde fue, de acuerdo a su autor, la historia de la división del ser, un doble estándar entre el corazón y la oscuridad. Pero en realidad, ya sea que Stevenson haya entendido el hecho, no hay duda que la historia contiene el más adulto punto de vista de la sexualidad como jamás se había escrito. Fue una manera de probar y de confirmar que había tierra fértil en el campo de la interpretación. En años recientes, los críticos han escrito que, en realidad, es sobre la relación entre padre e hijo, o la homosexualidad reprimida, o el miedo, o hasta el odio hacia las mujeres, o la batalla entre la mente consciente e inconsciente, o tal vez sea sobre la dividida personalidad de Stevenson, entre el hombre de acción adentro de su cabeza y el artista deshabilitado que veía en el espejo, etc. En ese tiempo, Hyde fue interpretado más como un hombre lobo, una clase de regresión a la etapa animal o a una evolución primitiva. Charles Darwin se ponía de manifiesto. El problema radicaba en el hecho de que si era un hombre lobo no actuaba como tal, y si representaba a la bestia en el hombre, no era en realidad muy bestial. Una serie de eventos ocurrieron en el este de Londres en el otoño de 1888, volviendo al Dr. Jekyll y al señor Hyde en la clase de historia que el público quería leer. Cambia un poco tu suerte, querido. Entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, un periodo de 10 semanas, 5 mujeres desempleadas que se volvieron prostitutas fueron asesinadas y mutiladas salvajemente por un asesino desconocido que los periódicos llamaron Jack el Destripador alrededor de Whitechapel. A pesar de los esfuerzos de la policía metropolitana, nunca fue encontrado.
pero surgió una idea de la clase de persona que podría ser el asesino. La insinuación de que el destripador podría ser un hombre de profesión, un doctor, que tenía la obsesión de acabar con las prostitutas, fue por mucho la más popular explicación en 1888, ya que llenaba el tipo que el libro de Jekyll y Hyde proveía como modelo real, un modelo que explicaba lo inexplicable. El primero de los asesinatos de Jack el Destripador ocurrió a finales de agosto de 1888 al este de Londres, en el preciso momento que la obra de Richard Mansfield era muy popular y que el libro del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde estaba de venta en las librerías. También ocurrió en el momento en que la profesión de médico, llamada el nuevo sacerdocio, obtenía malas notas de la prensa, con acusaciones de extrema crueldad y abuso de ciencia, ya que los cirujanos con grandes cuchillos se aprovechaban de las mujeres frente a todos sus estudiantes. El resultado de todo esto fue que los homicidios de Whitechapel y el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde se entremezclaban en la mente del público. Un miembro del público escribió a la policía sugiriendo que el actor Richard Mansfield debía ser el sospechoso principal, ya que la transformación y frenética actuación eran tan convincentes. Otra persona sugería más seriamente que el sensacional drama tal vez había dado ideas a la mente del destripador. Richard Mansfield respondió con gran estilo al cerrar la obra con una presentación a beneficio para la Fundación del Obispo de Londres. Estableció una lavandería para dar empleo a los pordioseros del Este. Se paró frente al escenario la última noche y dijo: «Ya hay suficientes horrores allá afuera». Por tu propio bien. ¿Quieres vivir como lo haces? ¿O quieres vivir en paz? Tu decisión debe ser seguida por la reacción de impacto que causarías a los engendros del infierno. En la historia, el señor Hyde no es un asesino sexual. Como el doctor, no se mezcla con las mujeres de ninguna clase. Solo parece un ser diabólico que vive en Soho, en la parte oeste de Londres. Todo eso cambiaría. En cada futura adaptación, el señor Hyde se convertiría en un asesino sexual, Hyde el Destripador, un asesino de prostitutas, quien vaga por la densa neblina del este de Londres. Lo que quiero lo obtengo. Tú vendrás conmigo. Así que la atmósfera original de Edimburgo desaparecería, y la bestia en un hombre se convertiría en un sórdido caso de estudio en la nueva ciencia de la patología sexual. Jekyll y Hyde habían sido rediseñados para entrar en las más oscuras expectaciones del público. En el proceso, el miedo, tal vez el odio por las mujeres, ha sido agregado a la receta, y Jekyll cambia a Jekyll en la versión cinematográfica. ¡Ahí está! ¡Mírenlo! ¡Ese es su hombre! La historia había sido hasta ahora bastante literal, más allá del control del autor, ya que el experimento era irreversible. ¡Véanlo! ¡Suelta el cuchillo! Entre los refinados críticos literarios, el libro permanece como una fábula directa a la moralidad, y el hijo incorregible de Edimburgo, que dejó la ciudad detrás, es ahora reclamado como una figura honoraria. Pero la pregunta es, ¿qué imagen de Stevenson quedará en los libros de historia? ¿Como Dr. Jekyll o el Sr. Hyde? Cuando los miembros del gobierno de Edimburgo decidieron hacerle un monumento al genio de Robert Louis Stevenson una década después de su muerte, un signo de que casi lo habían perdonado, aquí en los lindos y florecientes alrededores de la Catedral de St. Giles, le erigieron una escultura de bronce a un artista que sufrió noble y estoicamente
por lo que fuera la moda de su tiempo, su arte. La escultura muestra a Stevenson sentado en un sillón, recargado en una almohada, cubierto por una manta, una pila de papeles en su mano izquierda y una pluma en su mano derecha, a punto de producir otra obra maestra. Está basada en una escultura anterior, un medallón hecho cuando yacía en cama enfermo, acabando de sobrevivir a un recibimiento como héroe en Nueva York 18 meses antes de la publicación del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En esta, la versión original, la cual se llevó con él en sus viajes subsecuentes, aparecería sentado en su cama cubierto por una cobija, una pila de papeles en su mano izquierda, pero en su derecha un cigarrillo, una pose característica para recibir a sus invitados. Para la versión de la catedral, la cama se convierte en un sillón. Hay un tapete con flecos. Stevenson perdió un poco de peso y sostiene una pluma en su mano. A los artistas que llegaban al Panteón, evidentemente no les era permitido fumar, y así, un hombre que quedó grabado en bronce decía que no podía escribir una palabra sin su cigarrillo, a pesar del estado de sus pulmones, y quien era tan bueno al forjar los suyos que los podía enrollar tan delgadamente como sus brazos. En otras palabras, delgado, pero al fin respetable. Una pálida versión del Dr. Henry Jekyll. De hecho, claro, era mucho, si no es que más, como el señor Edward Hyde. Pero no podrían darse cuenta de eso por su monumento. El problema con el culto de Robert Louis Stevenson, complicado por su esposa Fanny, la mayoría de sus amigos, relaciones y una pequeña porción de adoradas críticas, es que en realidad afectaron su reputación. Cuando algo tan enfermamente dulce como la autorizada versión de la vida y obra de RLS, en particular con lo de su vida, se le hace a uno un nudo en la garganta, por lo de la escuela de enfermería o por lo del púlpito, y acaba por asfixiarte. De muchas formas, Stevenson nunca se recuperó de esto. Jekyll sin Hyde es demasiado unidimensional, demasiado limpio, demasiado sentimental como para ser tomado en serio. Como Lewis mismo escribiera en uno de sus personajes, es tan emocional como un guardapipas. Robert Louis Stevenson pasó sus últimos años navegando por las aguas del sur con su madre, su esposa y su hijastro, donde al final se mudarían a Samoa. Esta era la imagen que su familia y sus discípulos querían promover, el joven aventurero en la tierra de los piratas y fuerte como un roble. La Isla del Tesoro y sus poemas para niños fueron reconocidos como su mejor trabajo y su regalo a la posteridad. A finales de 1894, murió en la isla de Samoa, no por problemas pulmonares, como todos esperaban, sino por exceso de trabajo. Tenía 44 años de edad. Fue enterrado en una sencilla tumba blanca. Una de las últimas cosas que escribió fueron memorias de su niñez en Escocia y de las pesadillas de duendes y diablos que experimentó en su habitación de Harriet Row. El nombre del duende es Jekyll y Hyde. Creo que ustedes se sorprenderían mucho al encontrar que también respondía al nombre de Stevenson.